Buenas tardes con todos. Son 16 horas con 30 minutos del día martes 20 de agosto del año 2024, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia de lectura integral de sentencia en el expediente 562 del año 2022. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Walter Ramos Postillón como presunto autor del delito de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todas las partes. Por parte del Ministerio Público, Joan Gisela Guillermo Jaramillo, fiscal adjunta provincial penal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo, con los datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Sí, muy buenas tardes, señor director de debates, con los demás integrantes del colegiado. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, la abogada Paola Retuerto Pariamachi, con registro del Colegio de Abogados de Lima 63428 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias, señorita procuradora. Abogado defensor. Doctor Benavides. Doctor, buenas tardes. Estimado presidente vocal, buenas tardes. Estimada agente fiscal, estimada abogada de defensa. Soy el abogado Eduardo Ángel Menéndez Parra, con CAL 31501 y con todo lo que está consignado en el expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado defensor. El señor Ramos, por favor, su nombre y el número de su DNI para el registro. Walter Ramos Postillón, 1543-6379. Muchas gracias, señor. Encontrándose todas las partes presentes para esta audiencia, vamos a dar inicio a la misma. Corresponde en la presente sesión dar lectura a la sentencia emitida por este colegiado. Conforme al detalle señalado en la misma, sentencia emitida. A ver. Un momento, tenemos problemas con el sistema informático. A ver. Muy bien. Sentencia emitida el día 9 de agosto del año 2024. Vistos y oídos en audiencia pública el proceso penal seguido en contra del ciudadano Walter Ramos Postillón, identificado con documento nacional de identidad 1543-6379, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del delito de terrorismo, ilícito tipificado y sancionado por el artículo 316 del Código Penal, en concordancia con el artículo con el primer y tercer párrafo del artículo 316 del referido Código, en agravio del Estado. Interviniendo como director de debates el señor juez especializado Guillermo Martín Guamán Vargas, proceso del cual resulta que, considerando primero, respecto al de los hechos que el juzgado colegiado considera probados, respecto al propietario de la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos, de los actuados en el presente juicio oral, ha quedado plenamente establecido para este colegiado que la cuenta de la red social Facebook atribuida al acusado con el nombre de Walter Ramos resulta encontrarse en la siguiente dirección electrónica: https://www.facebook.com/profile.php pregunta id igual
1000066204172, de la cual el colegiado llega al convencimiento de que la misma pertenece al acusado conforme a los argumentos que a continuación se desarrollarán. A. El acusado y su defensa no han negado la propiedad de dicha cuenta de la red social. Es más, solo se han limitado a señalar que el acusado no es el autor de la publicación incriminada. B. El acusado y su defensa han señalado que terceras personas, a través del denominado hackeo, habrían incorporado en su cuenta del acusado, la cuenta incriminada, el mensaje apologético. Sin embargo, no han cumplido con acreditar dicha afirmación conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del texto único ordenado del Código Procesal Civil aplicable de manera supletoria al proceso penal. C. La perito Susan Sayumi Castillo Yayiri, durante el desarrollo del presente juicio oral, ha referido que las muestras de la imagen del rostro extraídas de la cuenta de Facebook Walter Ramos se condicen con la imagen del rostro del registro de la RENIEC, correspondiente al ciudadano Walter Ramos Postillón, identificado con Documento Nacional de Identidad número 1543-6379, perito que fuera examinada respecto a las conclusiones consignadas en el informe pericial de antropología forense 576-2022, razón por la cual este colegiado tiene por acreditado que la cuenta de Facebook incriminada pertenece al acusado. Numeral 1.2. Respecto a la persona que accede a la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos, se desprende de los actuados que el acusado Walter Ramos Postillón es la única persona que ha tenido acceso a la cuenta de la red social Facebook, la misma que se encuentra registrada en la dirección electrónica antecitada. En efecto, la posición de la defensa ha sido señalar que es el acusado la única persona que accede a su cuenta en la referida red social, a lo que agregó que habrían sido terceras personas quienes accedieron a dicha cuenta para incluir en ella el mensaje incriminado. Situación fáctica que, como ya se ha indicado, no ha sido acreditado por la defensa. Si bien no se pide a la defensa que acredite su inocencia, lo único que se realiza es requerir que, ante la afirmación antes indicada, lo que corresponde es que acredite la misma. Razón por la cual, no habiéndose acreditado que existan otras personas que hayan tenido acceso a dicha cuenta de Facebook, queda plenamente establecido que fue el propio acusado quien ha ingresado a su propia cuenta de Facebook. Numeral 1.3. Respecto a la existencia de la comunicación compartida en la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos desde la cuenta de Facebook Revolución Obrera, ha quedado plenamente acreditado que la publicación realizada en la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos resulta haber sido compartida desde el perfil de la cuenta de la red social Facebook Revolución Obrera, cuya dirección electrónica se consigna en la sentencia, en la cual se realizó la publicación de unas imágenes y mensajes que resulta ser la misma que fuera compartida en la cuenta de Facebook del acusado indicado. 1.4. Respecto a la autoría de la publicación compartida en la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos Postillón desde la cuenta de Facebook Revolución Obrera, no ha sido materia de imputación que el acusado Walter Ramos Postillón haya sido el autor del contenido de la publicación realizada en la cuenta de la red social Facebook Revolución Obrera y que posteriormente fuera compartida en su propia cuenta de la red social Facebook. Numeral 1.5. Respecto a la naturaleza de la comunicación compartida en la cuenta de Facebook denominada Walter Ramos Postillón desde la cuenta de Facebook Revolución Obrera, ha quedado plenamente demostrado que el contenido de la comunicación compartida en la cuenta de la red social del acusado, Walter Ramos Postillón, exalta y enaltece al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Numeral 1.6. Respecto a la situación de la persona de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, el mismo fue condenado como autor del delito de terrorismo agravado en agravio del Estado peruano mediante sentencia del 13 de octubre del 2006, emitida por la Sala Penal Nacional, la misma que, por ejecutoria del 14 de diciembre del 2007, fuera declarada no haber nulidad por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Considerando segundo, con relación a la imputación formulada en contra del acusado Walter Ramos Postillón y la actuación probatoria realizada durante el juzgamiento. Numeral 2.1. Respecto del delito de apología del terrorismo. En la sentencia 370/2022, el Pleno del Tribunal Constitucional estableció que, si bien el delito de apología al terrorismo supone una limitación a las libertades comunicativas, su incorporación al derecho penal se fundamenta en la finalidad constitucional que persigue,
La introducción del mencionado tipo penal pretende desterrar los discursos que promueven la admiración del terrorismo o que justifiquen su comisión o la acción de sus autores, que socavan el sistema democrático y perturban los principios que lo fundan. En atención a lo expuesto en el parágrafo anterior, este tribunal, refiriéndose al Tribunal Constitucional, advierte que lo que se prohíbe es el discurso insidioso que, amparándose en el pluralismo político, exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos, o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme, por cuanto con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así como la mencionada limitación se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional, señalando además al Tribunal Constitucional en la sentencia antes indicada que, en esa línea, basta que se realice una de las conductas previstas para que se configure el delito, siendo que, por una parte, la exaltación y el enaltecimiento apuntan a la misma finalidad, esto es, elevar a alguien o algo a gran dignidad mediante un discurso dotado de admiración o aprecio, mientras que, por otra parte, la justificación implica mostrar o hacer aparecer como acciones legítimas aquello que es un claro comportamiento criminal. Por otro lado, en la sentencia 10-2002-AI, el Tribunal Constitucional estableció que si bien la apología no tiene por finalidad provocar nuevas acciones, sin embargo su dañosidad social radica en que acentúa las consecuencias del terrorismo contribuyendo a legitimar la acción delictiva y sobre todo la estrategia de los propios grupos armados. Ese propósito de legitimación constituye un objetivo fundamental del terrorismo. Las actividades delictivas cometidas por grupos armados o elementos terroristas crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático constitucional. La apología del terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista de los bienes jurídicos atacados por esos delitos. Por otro lado, este colegiado tiene en consideración que, en la indicada sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que, al imputarse o condenarse por el delito de terrorismo, se ha de tomar en consideración los criterios de merecimiento de pena en función a la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son: a. Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. B. Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, ésta deba tener la condición de condenada por sentencias firmes. C. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas. Y D. Que la exaltación afecte a las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Razón por la cual este colegiado, luego de determinar la materialidad de los hechos imputados, de ser el caso, deberá proceder a realizar la adecuación de los mismos al tipo penal contenido en el primer párrafo del artículo 316 y en el primero y último párrafo del artículo 316A del Código Penal, teniendo en consideración los criterios antes expuestos. Numeral 2.2, respecto a la imputación efectuada en contra del acusado. Respecto a la naturaleza de la publicación compartida, la defensa técnica, a su vez, cuestiona el contenido del mensaje o publicación compartida, al señalar que el contenido no sería típico del delito de apología. Por otro lado, cuestiona la forma como se extrajo la evidencia que incrimina a su patrocinado, sosteniendo que debió haberse convocado a un ingeniero de sistemas. Durante el desarrollo del juicio oral, se ha examinado al perito Julio Daniel González Lázaro. El examen al que fuera sometido se basó en las conclusiones arribadas en su informe pericial de antropología forense 465-67/2022, en la que se refirió que su análisis fue tanto a la imagen como al contenido del mensaje compartido por el acusado en su cuenta de Facebook, afirmando que del mensaje se desprende disconformidades con el sistema capitalista, hallando también frases de avivamiento al denominado camarada Gonzalo, para el que existe un lugar de privilegio,
un lugar reservado para personas notables. Es más, su análisis contextualizó el mensaje contenido en la imagen compartida, en la que se aprecia a Abimael Guzmán Reynoso con el puño en alto, denotando una simbología de constante deseo de triunfo, buscando lograr además, con el uso de lo denominado hashtag, lograr la popularidad que la propagación del mensaje e incluso lo que se denomina tendencia a nivel de redes. Durante el desarrollo del juicio oral se examinó además a la perito Dora Rosario Atuncaso, en la misma que elaboró el informe técnico psicológico 6-2022 DIRCOTE y el informe técnico psicológico 139-2023 DIRCOTE. La indicada perito, al ser examinada por las partes, afirmó que del análisis al mensaje propalado por la cuenta del acusado ha identificado expresiones de exaltación y enaltecimiento al ya condenado Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Además, que ha verificado que el impacto en la población radica en que muchas personas tienen acceso a dicha publicación, normalizando de este modo el contenido y la propalación de dichos mensajes en los que se rinde honor y glorifica a un delincuente que ha sido condenado como autor del delito de terrorismo. Asimismo, la referida perito hace mención a que del mensaje propalado en la cuenta de Facebook del acusado se incita de manera indirecta a la violencia, lo cual, si bien es cierto, no forma parte de la imputación formulada y menos del tipo penal incriminado, no puede dejar de tenerse en consideración el mismo, pues esta forma de incitar a la violencia va a justificar el atentar en contra de la democracia en la medida que se busca tergiversar o lograr otorgar un contenido diferente a los hechos de violencia delincuencial, terrorista, realizado en años anteriores, y presentar a sus autores, en el caso de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, como personas que son víctimas del actual sistema democrático, a través de polarizar a la población con este mensaje propalado, que no resulta ser aislado, sino que se suma a otros más que van calando en la joven población que no ha tenido acceso directo a los hechos cometidos por los delincuentes, como el caso del ya fallecido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, a quien presentan como un luchador social y defensor de los oprimidos. Estas frases no son aisladas, como en otras ocasiones ha detectado este colegiado, sino que conforman un todo con el que se pretende mostrar a un Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso diferente del delincuente terrorista que por cuyos crímenes fuera condenado a cadena perpetua. Por lo que este colegiado concluye que tanto la imagen como el mensaje compartido en la cuenta de Facebook del acusado Walter Ramos Postillón apuntan a la misma finalidad, esto es, elevar a alguien o algo a gran dignidad mediante un discurso dotado de admiración o aprecio, que es justamente lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 370/2022. Numeral 2.3. Respecto a la concurrencia de los límites establecidos en la sentencia del caso Marcelino Tineo Silva, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. Al respecto, se desprende de los actuados durante el desarrollo del presente juzgamiento que los actos de enaltecimiento y exaltación atribuidos al acusado se refieren a la persona del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien fuera condenado en primera instancia mediante sentencia del 13 de octubre del 2006 por la Sala Penal Nacional, sentencia ejecutoriada el 14 de diciembre de 2007 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Hechos de conocimiento público. Al respecto, resulta ser de público conocimiento no solo el actuar del indicado condenado por terrorismo, sino además el final que tuvo, no solo al ser detenido por la autoridad policial, sino además por el hecho de haber sido sometido a juzgamiento y condenado conforme a lo señalado en el párrafo anterior. B. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Al respecto, debe tenerse presente que el acusado utilizó para propalar entre sus contactos y personas no identificadas su cuenta de la red social de Facebook, la misma que tiene como característica ser una plataforma en la que, al compartir mensajes, fotografías, videos, etc., quien lo comparte pierde la posibilidad de recuperar lo compartido, pues ingresa al denominado ciberespacio. En efecto, la red social utilizada por el acusado le permitió compartir, propalar dicho mensaje con el texto en el que se enaltece y exalta al condenado por terrorismo, y la cantidad de personas que pudieron tener acceso al mismo resulta incontable, lo cual, si bien a priori podría interpretarse como que se desconoce la posibilidad de que otras personas accedan al contenido de la imagen y texto publicado, debe tenerse presente, sin embargo, la naturaleza del delito de apología a la persona condenada por terrorismo, el cual resulta no ser un delito de resultado, sino uno de peligro abstracto, en el que no se requiere
que el daño al bien jurídico se materialice, sino más bien basta con que éste sea puesto en peligro, puesto que este tipo de delitos reprimen las conductas caracterizadas por su peligrosidad en general, sin que sea necesario haberse puesto en peligro efectivo o lesionado algún objeto que represente al bien jurídico. C. Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. En efecto, el colegiado considera que justamente los actos de enaltecimiento y exaltación atribuidos al acusado resultaban ser respecto de una persona condenada por la comisión del delito de terrorismo, el mismo que por sí puede considerarse que afectan a las reglas de la democracia, ello en la medida que los hechos por los que fuera condenado Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso buscaban eliminar justamente la democracia en nuestro país, además de la pluralidad de pensamiento, pues se buscaba eliminar, matar a todos los que ellos llamaban enemigos de la revolución, por tener ideas contrarias a los que ellos pregonaban, así como la tolerancia y búsqueda de consenso, desde la premisa que el ya condenado Guzmán Reynoso representaba una organización criminal que a través del uso de la violencia pretendía imponer una forma de organización política y social en nuestro país, en la que la búsqueda de consenso y tolerancia no eran parte del sistema que pretendían imponer. Razón por la cual consideramos que el enaltecimiento y exaltación realizada por el acusado en el presente juzgamiento afectan las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes indicadas. Considerando tercero, con relación a la determinación de la existencia de responsabilidad penal. Así, este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado que el acusado fue la persona quien compartió en su cuenta de red social de Facebook un mensaje cuya imagen y mensaje de texto contenido enaltecía y exaltaba el actuar del condenado como autor del delito de terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, publicación realizada de manera consciente del contenido del mismo y que pese a poder discernir respecto a la ilicitud de su comportamiento, procedió a compartirlo, lo que sumado al hecho que el acusado mantuvo dicha publicación al menos desde la fecha en que lo compartió en su propia cuenta de la indicada red social hasta la fecha en que fuera descubierta e incluso en la fecha en que fuera perennizada por el Ministerio Público. Todo lo cual denota que la intencionalidad del acusado fue propalar a través de su red social de Facebook el mensaje con contenido apologético incriminado. Así queda demostrado que si bien el acusado no resulta ser el autor del contenido del mensaje que publicó, fue una de las personas que lo ha difundido a través de su cuenta de la red social de Facebook. Razón por la cual este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado en los hechos imputados y acreditados en el presente juzgamiento, el supuesto de hecho contenido en el primer párrafo del artículo 316A del Código Penal en su modalidad agravada contenida en el tercer párrafo del indicado artículo, que la exaltación o enaltecimiento se realice de una persona que haya sido condenada por el delito de terrorismo y que la exaltación, enaltecimiento o justificación se realice mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación respectivamente. Ello en la medida no solo de haberse acreditado objetivamente la publicación en la cuenta de la red social de Facebook del acusado, de la imagen y mensaje de texto en cuestión, sino además de la intencionalidad del acusado de enaltecer y exaltar al sentenciado por terrorismo Guzmán Reynoso, no solo por el hecho de compartir la publicación del mensaje indicado, sino también por la ocasión en que compartió la publicación en cuestión. Razón por la cual este colegiado encuentra como responsable a título de autor del acusado Walter Ramos Postillón de la comisión del delito tipificado por el primer y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del referido artículo. Considerando cuarto, respecto a la pena a ser impuesta, habiéndose acreditado la responsabilidad del acusado Walter Ramos Postillón en los hechos que se le imputan para efectos de determinar la sanción a serle impuesta, debe señalarse lo siguiente. Numeral 4.1. La pena en abstracto obedece a una necesidad motivadora y coaccionadora de que los ciudadanos se abstengan de cometer delitos, en cuya concreción a cada caso se debe partir del marco normativo adoptado por el Código Penal y que implica la aplicación de dos principios básicos, el de proporcionalidad y de responsabilidad penal, artículos 7º y 8º del título preliminar del Código Penal, sin dejar de considerar que los imperativos de justicia y de utilidad social que imponen que la pena se adapte al delincuente en particular. La Ejecutoria Suprema emitida en el recurso de nulidad 477-2004, La Libertad, del 2 de julio del 2004, estableció que las exigencias que determinan la aplicación de la pena no se agotan en el principio de culpabilidad, porque al imponer la pena se debe tener en cuenta las condiciones personales, así como la forma y circunstancias de la comisión del evento delictivo, considerando también el principio de proporcionalidad como relación de correspondencia entre el injusto cometido y la pena que le corresponde conforme lo dispone el artículo 8º del título preliminar del Código Penal.
Así, la determinación judicial de la pena en su etapa de individualización de la pena concreta define el estándar cualitativo y cuantitativo de la sanción que deberá cumplir el condenado sobre la base de las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren en el caso sub iudice y que permitirán identificar la mayor o menor intensidad de la culpabilidad que alcanza su autor o partícipe. El artículo 45A del Código Penal establece la concurrencia de atenuantes genéricas, específicas y privilegiadas y agravantes genéricas, específicas y cualificadas. Así, las circunstancias comunes o genéricas son aquellas que operan en el proceso de determinación de la pena de cualquier delito, como es el caso de las previstas en el artículo 46 y 46A del Código Penal, con la salvedad de que solo pueden considerar dichas agravantes a efectos de la individualización de la pena cuando no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, es decir, que a veces por la propia estructura del tipo penal no se pueden aplicar. Mientras que las circunstancias especiales o específicas, que son aquellas que están señaladas para un delito determinado, en un grupo de delitos solamente, así por ejemplo las previstas en el artículo 189 del Código Penal que operan únicamente en el delito de robo, en el artículo 186 que operan solamente en el delito de hurto, en el artículo 297 que operan solamente con el delito de tráfico ilícito de drogas y el delito masa regulado en el último inciso del primer párrafo del artículo 49 del Código Penal que opera únicamente en el delito continuado. En los términos anotados se tiene lo siguiente. No se advierte que el acusado al momento de incurrir en el ilícito que se le imputa haya sido condenado con anterioridad por la comisión de algún otro ilícito, por lo que el colegiado considera que el acusado resulta ser agente primario y por ende le resulta de aplicación la circunstancia atenuante conforme a lo dispuesto por el apartado A del inciso 1 del artículo 46 del Código Penal. Sin embargo, se advierte la concurrencia solo de la circunstancia agravante específica contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, por lo que la pena prevista tiene un espacio punitivo mínimo de 8 años y un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad y de inhabilitación con un mínimo de 6 meses y un máximo de 10 años, conforme a lo dispuesto por los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, e inhabilitación definitiva conforme a lo dispuesto por el inciso 9 del artículo 36 del Código antes indicado. Si de conformidad con el artículo 45A del Código Penal no resulta aplicable el sistema de tercios y estando que concurre circunstancia atenuante genérica, el acusado no cuenta con antecedentes y agravante específica, haber realizado el ilícito mediante el uso de tecnología de la información y de la comunicación, corresponde determinar la pena dentro del límite mínimo señalado en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, conforme a lo requerido por el Ministerio Público. Por otro lado, debe tenerse presente, por las máximas de la experiencia, que una persona no comparte en su cuenta de Facebook mensajes, imágenes o comentarios con los que no se encuentre de acuerdo, más aún si no expresa mensaje alguno en contrario, por lo que si bien la defensa del acusado, al exponer sus alegatos finales, manifestó también como posibilidad que el acusado haya efectuado la publicación en ejercicio de su derecho de opinión, más aún si las máximas de la experiencia nos enseñan que para compartir una publicación de Facebook no basta, como ha dejado entrever tanto el acusado como su defensa, el hecho de que un like o por error se oprimió una tecla no pueden generar responsabilidad penal, sino que para realizar dicho acto de compartir requiere la concurrencia de otros pasos, como por ejemplo determinar hacia qué público se encuentra dirigido la publicación, entre otros que resultan relevantes para poder realizar ese compartir. Ello guarda relación con el hecho que el colegiado advierte que las máximas de la experiencia nos enseñan que las personas que incurren en la comisión de ilícitos, por lo general, buscan realizar los mismos de manera clandestina, de manera tal que sea difícil poder llegar a establecer la identidad del autor. En el presente caso, el acusado Walter Ramos Postillón realizó el compartir de la publicación realizada en la cuenta de Facebook Revolución Obrera, por lo que dicho acusado no resulta ser el autor del contenido del mensaje compartido, pero sí utilizó su propia cuenta de la red social Facebook para compartir dicho mensaje apologético. Pero una característica de los hechos incriminados es que el acusado utilizó su propia cuenta de la red social indicada, la misma que contenía sus propios datos de identificación, además que en dicha cuenta de la red social aparecían diferentes imágenes del acusado. En efecto, la autoridad fiscal no ha encontrado dificultad para poder identificar al propietario y usuario de la red social en la que se hallaron dichos mensajes compartidos, lo cual no se condice con la máxima de la experiencia analizada por este colegiado. El acusado no es el autor del mensaje compartido, pues se ha acreditado que lo compartió desde la cuenta de Facebook Revolución Obrera. Por ende, una persona con la capacidad intelectual del acusado no ha realizado el mensaje, pero sí ha concordado con lo allí señalado.
entendemos en ejercicio legítimo de libertad de creencia y opinión, y es justo, entiende el colegiado, que en uso de dichas libertades que se ha limitado a compartir el mensaje apologético utilizando su cuenta de la red social Facebook. Ahora bien, en base a la valoración objetiva de la prueba, cabe afirmar, aún en contra de lo referido por la propia defensa técnica del acusado, que resulta probable que el entendimiento del acusado sobre la licitud de su comportamiento haya estado disminuido debido a una equivocada percepción de que obraba excluido de toda responsabilidad penal por el hecho de que al momento en que se publicó no aparecía su nombre del acusado en la publicación compartida, sino de la página Revolución Obrera, de cuya fuente se compartió el mensaje e imagen de carácter apologético. Así, concluimos que el acusado ha compartido la publicación apologética sin escatimar que aparece su nombre completo en el perfil social de Facebook Walter Ramos. Además, que en dicha cuenta se encuentran publicaciones de carácter personal del acusado, aunado que las máximas de la experiencia nos orientan en el sentido de que una persona plenamente consciente del carácter ilícito de su conducta, por lo general actúa de manera clandestina y se asegura de que no sea descubierta su conducta ilícita, por lo que no cabría duda que la capacidad de vencer dicho error estuvo presente en el imputado. Debido a sus cualidades personales, tiempo y circunstancias, le era exigible actuar con mayor previsibilidad y prudencia, por lo que estaríamos frente a un error de prohibición directo vencible. Bajo este análisis, debe atenuarse la pena conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, estableciéndose en 5 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 del Código Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre del 2023 en el Diario Oficial. En cuanto a las penas conjuntas, siendo de aplicación, las reglas mencionadas corresponde señalar en 3 años y 8 meses de inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 2 y 4 del Código Penal, así como inhabilitación definitiva, conforme al inciso 9 del referido artículo. Quinto, determinación de la reparación civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, la reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios. En este caso, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho imputado, corresponde pronunciarse por el segundo supuesto, teniendo así como resarcimiento por los eventuales daños que causa el delito de apología de persona condenada por el delito de terrorismo en agravio del Estado. En este caso, para la determinación del monto indemnizatorio debe tenerse en cuenta criterios como los eventuales daños ocasionados por el delito, como el detrimento del erario nacional al destinar recursos para la lucha contra este tipo de delitos, y observando los criterios señalados por la Corte Suprema, tratándose de un delito de peligro abstracto, de riesgo o de pura actividad, como es la apología del delito de terrorismo o persona condenada por el delito de terrorismo cuya punibilidad tiene su origen en una situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas. La reparación debe fijarse en función a la dañosidad de la publicación realizada, la magnitud o entidad del hecho delictivo y el número de agentes que han participado en su comisión, sobre la base de los principios de suficiencia y razonabilidad, siendo del caso graduar de forma prudencial el monto de la reparación civil a ser impuesta. Sexto, respecto al pago de costas y la ejecución provisional de la condena. De conformidad con lo establecido por el artículo 497 del Código Procesal Penal, las costas son de cargo de la parte vencida en juicio. En el presente caso, estando la naturaleza del delito cometido, corresponde imponer al sentenciado el pago de las costas procesales que están constituidas por los gastos judiciales que se hayan realizado durante la tramitación de la presente causa, que abarca desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de las penas, así como por los honorarios de los abogados de la parte vencedora, de los diversos abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia que eventualmente asumieron la defensa de los acusados, costas que serán calculadas en ejecución de sentencia conforme a la tabla de montos máximos que establezca el órgano de gobierno del Poder Judicial y serán pagadas de manera solidaria por todos los sentenciados o condenados, de ser el caso, de conformidad con lo establecido por los artículos 500 y 506 del Código Procesal Penal. Respecto a la ejecución de la condena, ejecución provisional de la condena, tomando en cuenta la naturaleza y modalidad del delito imputado, el comportamiento lesivo observado por el acusado y atendiendo además a la personalidad del agente, el colegiado considera que la ejecución de la sentencia condenatoria, al haberse acreditado su responsabilidad penal en un delito que reviste una singular gravedad por afectar la salud, la paz pública, corresponde no ser dispuesta, más aún si se advierte de los actuados que el acusado ha concurrido a todas las citaciones que le fueran cursadas durante las sesiones del juicio oral instaurado en su contra, por lo que el juzgado considera que resulta de aplicación lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal e imponerle las restricciones siguientes.
no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización del juzgado, así como presentarse al juzgado para informar y justificar sus actividades cada 45 días. En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos que la ley faculta, con la facultad conferida por los artículos 392 a 399 del Código Procesal Penal, aprobado por decreto legislativo 957 y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores jueces integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada fallan. Primero, condenando al ciudadano Walter Ramos Postillón, identificado con documento nacional de identidad número 1543-6379, como autor del delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo, apología de persona condenada por el delito de terrorismo, ilícito tipificado por el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, concordado con el primer y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, apología propalada mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, y en agravio del Estado, y como tal se le impone 5 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de 4 años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta siguientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Penal. A. Se encuentra prohibido de ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización del juez. B. Se encuentra obligado a comparecer cada 60 días al juzgado de ejecución personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. C. Se encuentra obligado a reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. D. Se encuentra obligado a seguir el tratamiento de programas laborales o educativos organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente. Reglas de conducta que deberán ser cumplidas bajo procedimiento de revocarse la suspensión de la condena impuesta y ejecutarse la misma conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 59 del Código Penal. Inhabilitación de acuerdo al detalle siguiente, conforme a lo dispuesto por los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal por el periodo de 3 años y 8 meses y conforme a lo dispuesto por el inciso 9 del artículo 36 del Código Penal de manera definitiva, para lo cual complace como oficial a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Segundo, dispusieron al amparo de lo dispuesto por el artículo 402 del Código Procesal Penal la ejecución de la condena impuesta una vez que la presente sentencia sea concedida o ejecutoriada, por lo que se impone la medida restrictiva al sentenciado Walter Ramos Postillón de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización del juzgado, así como presentarse al juzgado para informar y justificar sus actividades cada 45 días. Tercero, impusieron la suma de 10.000 soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado agraviado. Cuarto, donde en ejecución de sentencia. Quinto, mandaron que con sentido ejecutoriada que sea la presente sentencia se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para suscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia a la Oficina Nacional de Identificación, los actuados al juzgado de investigación preparatoria de origen para su ejecución correspondiente. Tómese razón y hágase saber en audiencia pública. Suscriben la presente los señores Guamán Vargas, presidente y director de debates, Romero Uriol, juez especializado, del Carpio Narváez, juez especializado. Respecto a la sentencia emitida, Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Actor civil. Conforme, señor magistrado. Defensa. Apelaré dentro del plazo, estimado magistrado. Correcto, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se concede el plazo de ley para efectos de suscitar la misma. El plazo se empezará a computar a partir de la notificación en la casilla judicial de la defensa para efectos de tener certeza de la notificación correspondiente. Señor especialista, ¿tiene copia de la sentencia para ser distribuida en este momento? Sí, señor presidente. Ahora le envío por el grupo de WhatsApp. Correcto. Procede entonces. ¿Me confirman, por favor, si es que lo reciben? Doctores, se acaba de enviar la sentencia al grupo de WhatsApp. Por favor, confirmen.
Sí, confirmo. Acabo de descargar el documento, se lee en su integridad. Muy bien. Actor civil. Sí, confirmamos también, he podido abrir el documento. Muy bien. Defensa. Doctor Benavides. Conforme, doctor, conforme. Sí, también acá lo he bajado, 29 páginas. Muy bien. Con lo dicho entonces, damos por concluida la presente sesión. El juicio en esta instancia ha concluido. Cerramos grabación, señor especialista, siendo las 17:10 del día 20 de agosto del 2024. Agradecemos a todos por su concurrencia. Podemos retirarnos, señores. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso, Buenas gracias. Buenas tardes.